todos, mi nombre es Manuela y hago parte del equipo de Conecta Américas. Bienvenidos al webinar de hoy, Desafíos y oportunidades de una nueva genética económica. No hay dudas de que el mundo cambió. La revolución tecnológica, las nuevas generaciones, el crecimiento, la forma de estudiar, trabajar, consumir y por supuesto la forma de hacer negocios. Entonces hay una nueva economía. El éxito empresarial ya no solo se mide por su capacidad de maximizar ganancias. Los desafíos actuales demandan un triple resultado: económico, ambiental y social. La pregunta ahora es, ¿cómo ponemos la innovación y los negocios al servicio de un mundo mejor? Aquí lo van a poder descubrir. Brevemente, permítanme saludar a los nuevos miembros de conectamericas.com y a todos aquellos que nos acompañan por primera vez en esta serie de webinars. Conecta Américas es la plataforma para hacer negocios más importante de América Latina y el Caribe. Es una plataforma virtual totalmente gratuita que tiene como objetivo conectar a las pymes de la región con nuevas oportunidades de negocio y ofrecerles entrenamiento en línea e información sobre servicios de apoyo empresarial para que así estas empresas logren hacer más y mejores negocios. Entonces, como parte de esas capacitaciones, les ofrecemos a todos ustedes estos seminarios en línea gratuitos en los que les acercamos a expertos de talla mundial para que discutamos tendencias en sus industrias, oportunidades comerciales en distintos mercados y para que desarrollemos herramientas de gestión empresarial, entre otras cosas. El webinar de hoy y muchos otros cursos los pueden encontrar en la Academia Conecta Américas y en la plataforma virtual de Conecta Américas. Así que los invitamos a participar activamente en nuestra plataforma. Esta herramienta es de ustedes. Aquí van a poder encontrar anuncios de compra de grandes empresas de los gobiernos de la región y el Banco Interamericano de Desarrollo, encontrar nuevos proveedores para su empresa, conectarse con empresarios de la región y del mundo y entrenarse con los cursos en línea y los webinars como el día de hoy. También los invitamos a que sigan a Conecta Américas en Facebook, Twitter e Instagram para mantenerse informados con las últimas novedades y sorpresas que tenemos para ustedes. Ahora permítanme presentarles a la especialista que nos acompaña el día de hoy. Irene Berardo es consultora del Banco Interamericano de Desarrollo, asesora en gestión de proyectos de innovación social y cofundadora de Fixit, una de las primeras B Corps de Rosario, Argentina. Orientó su carrera profesional al diseño y la gestión de proyectos de desarrollo. Se desempeñó en el sector privado, en el sector público y en diversos organismos de cooperación internacional. Además, es miembro de la Comisión de Innovación de la Bolsa de Comercio de Rosario. Hacia el final del webinar vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas, así que los invito a todos a irlas escribiendo en el panel que tienen a su derecha a medida de que les vayan surgiendo. Yo las voy a ir recogiendo para que al final Irene les pueda dar respuesta. Así que muchas gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias a Irene y le doy la palabra a ella. Muchas gracias, Manuela. Bueno, bienvenidos a todos y gracias nuevamente por sumarse acá. Quiero agradecer especialmente este espacio a Conecta Américas, porque si bien nos limita o tendremos que resignar a vernos las caras, sí es un espacio que permite poder llegar a una audiencia más grande y que podamos generar un intercambio que trascienda las fronteras. Así que para mí es un gusto encontrar en esta oportunidad un espacio para compartir un concepto con ustedes. Solo verificar, Manuela, si se me escucha bien, porque escucho algún ruido de fondo. Sí, yo te estoy escuchando perfecto. Voy a desactivar mi micrófono para que no escuchemos ningún ruido de fondo. Perfecto, listo. Entonces ahora sí comenzamos. Bueno, la idea del día de hoy de este webinar es poder hablar sobre una nueva economía, ¿no? Arrancaríamos con un doble clic en el contexto global y ver qué es lo que está pasando en el mundo de los negocios a nivel global. Esto nos va a llevar seguramente a replantearnos algunos paradigmas, a hackear algunas premisas o algunas verdades que todos hemos estudiado y que hasta aquí compartíamos y que de repente parecen estar poniéndose en jaque. Eso nos da lugar a nuevos desafíos. El planeta enfrenta nuevos desafíos y evidentemente el mercado se pone al servicio de esos nuevos desafíos. Y en el medio de todo esto aparecen nuevos actores económicos, entre ellos las empresas B.
Como contaba antes Manuela, Fixit es una de las primeras empresas B de Rosario y como tal queremos contarles cuál fue nuestra experiencia, no solo en el proceso de convertirnos en una empresa B, sino también en vivir en carne propia o desde la propia experiencia de hacer negocios estos nuevos paradigmas a los que nos parecemos enfrentar. Y como decíamos también, al final de esta pequeña exposición tendremos un espacio de preguntas y respuestas para asegurar el intercambio de dudas que no hayan podido ser respondidas a lo largo de la presentación. Y ahora sí, arrancamos. Vayamos un poquito al globo y preguntémonos qué es lo que está pasando en el mundo. Me encantaría que al final de este webinar muchos de ustedes se lleven esta respuesta, porque la pregunta es si verdaderamente hay una nueva economía. Cada uno de ustedes se preguntará esto y al final del día podrán encontrar su propia respuesta, pero arranquemos con las certezas. El mundo está cambiando y la manera de hacer negocios también. Las cosas cambiaron. La manera en la que nos movemos, la manera en la que nos comunicamos, nos alimentamos, nos relacionamos, la información que está a nuestro alcance, los viajes que están a nuestro alcance, las distancias, las fronteras, realmente todo cambió y definitivamente los negocios también. Esto nos enfrenta a múltiples desafíos y a múltiples cuestionamientos. Parte de ellos son los paradigmas de los cuales me gusta hablar. Es hackearnos o cuestionarnos un montón de verdades que veníamos sosteniendo y que de repente quizás puedan estar cambiando. Y para ello, el primer indicador que traigo es este. La generación millennial representa el 32% de la población mundial. Y acá no estoy incluyendo los centennials, ni los touch, ni las nuevas generaciones que vienen. Y cuando traigo esto, no es que pretenda conversar sobre cuáles son las características de las nuevas generaciones. Simplemente lo traigo porque, en definitiva, estamos hablando de nada más y nada menos que de un tercio de la población mundial. Entonces, si tan solo pudiésemos entender la cabeza de ese un tercio de la población, seguramente podremos entender muchas más cosas, podemos respondernos a algunas preguntas y seguramente tendremos algún indicio de hacia dónde van los negocios, a dónde van los hábitos de consumo, hacia dónde va el comportamiento humano. Dicen que esta nueva generación necesita encontrar un sentido, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de un sentido? Uno de los puntos tiene que ver con entender el mercado laboral. Estas personas nos habremos cansado de escuchar que es difícil retener talentos en las empresas, ¿no? Y a veces pareciera que tiene que ver con falta de compromiso, con inestabilidad, con incomprensión. Y hay muchísimos papers, estudios de universidades súper prestigiosas que han hecho un doble clic en estas generaciones y se han tratado de entender qué es lo que les pasaba por la cabeza. Y aquí les traigo algunos datos. Dicen que el nivel de involucramiento que las empresas tienen en causas ambientales y sociales es el tercer factor al momento de decidir aplicar o no aplicar a un trabajo. Es decir, en algún momento uno priorizaba la distancia al trabajo, el monto o el valor económico por el salario, el clima laboral. Bueno, hoy parece ser que qué nivel de involucramiento tiene esa empresa respecto a las grandes problemáticas globales es también un factor decisivo a la hora de tomar la decisión. Y también vemos que cada vez hay mayor participación de jóvenes en causas sociales y ambientales. Hay un porcentaje muy alto de personas que participan en voluntariados corporativos, que se suman a voluntariados fuera de su horario laboral, incluso destinan tiempo de su ocio, de fuera del horario de trabajo, a participar o a contribuir en estas causas. Hay un gran porcentaje que dona dinero a alguna causa solidaria. En definitiva, hay indicadores que nos demuestran que hay una gran preocupación por aspectos sociales o ambientales o por grandes problemáticas que trascienden el valor económico o la lógica económica tradicional. Además, parece que estas nuevas generaciones no son solamente no buscan solamente una linda retórica, como se dice, o no buscan un buen programa de responsabilidad social empresaria. Realmente son exigentes con las empresas en donde trabajan. Y parte de esta exigencia tiene que ver con la coherencia que les exigen. Hablamos de empresas que tienen un propósito atrás de su propia actividad económica. Y entonces con esto empezamos a romper algunos paradigmas o a cuestionarlos. Y
Parte de este paradigma tiene que ver con el famoso clima laboral, cuando hablamos de las empresas, ¿no? Esto de un espacio lindo, posibilidades de trabajar home office, comodidades dentro de la empresa, la ergonomía del espacio de trabajo, desayunos saludables y tantas prácticas que están buenísimas, pero que en cierta medida empiezan a quedar un poco cortas cuando entendemos que en realidad lo que los jóvenes de hoy están buscando es algún sentido más profundo que trascienda ese tipo de cuestiones. Entonces, no sé si es tanto hablar de clima laboral en ese sentido, sino de empezar a pensar cómo las empresas se plantean una causa que trascienda algo más allá, ¿no? Que busque realmente un propósito de fondo con el cual estos jóvenes se sienten llamados a formar parte. Algo que también es interesante es dónde ponen el foco de la responsabilidad de estas nuevas generaciones. El 80% de los jóvenes piensa que las empresas son las primeras que deberían iniciar un cambio para cuidar el planeta. En definitiva, esta generación está pensando que son los negocios y no el gobierno quien tendrá quizás un mayor impacto en resolver los problemas sociales. No deja en manos del gobierno de la filantropía la solución de estas problemáticas, sino que, en definitiva, les está dando a los negocios y a las empresas un rol mucho más preponderante en la solución de este tipo de problemas. Y entonces con esto volvemos a hackear otro paradigma, y es el paradigma de los actores y los sectores. ¿Quién de nosotros no estudió aquella delimitación de misiones o de funciones de los distintos sectores, ¿no? Por un lado teníamos el gobierno, que parecía ser el responsable por velar por el bien común, ¿no? Y entonces satisfacía necesidades públicas, velaba por este interés colectivo. Las empresas, por su lado, debían generar valor económico y, como tal, maximizar la rentabilidad. Eso lo estudiamos todos en la facultad, quien estuvo en el mundo o quien viene de carreras de la economía. Y después había un tercer sector que era como una especie de intermedio entre uno y otro, que eran o que son las organizaciones de la sociedad civil que apuntan a solucionar una problemática concreta que no queda resuelta ni en uno ni en otro, ¿no? Y este era un poco el mapa de actores o de sectores. Y si hay algo que empieza a aparecer es esta visión mucho más ecosistémica en la atracción de las problemáticas sociales y ambientales. Vemos que ya la empresa no se dedica exclusivamente, o no se espera que una empresa solamente se dedique a maximizar ganancias. Y el rol o la responsabilidad del impacto que cada una de estas empresas genera es cada vez más evidente. Hay una reglamentación cada vez más ajustada que empuja o que fija estándares de cumplimiento que están velando por este valor social o ambiental. Hay consumidores cada vez más exigentes, hay talentos también cada vez más exigentes. Y entonces, en definitiva, este rol de maximizar ganancias en su modelo súper tradicional, de repente empieza a cuestionarse. Y veremos también cómo estas nuevas generaciones empiezan a decidir o a tomar decisiones respecto de los bienes que consumen o de dónde invierten. Un 73% considera que va a lograr una rentabilidad de mercado competitivo invirtiendo en campañas con propósito de impacto ambiental o impacto social. Este es un estudio de Harvard, ¿no? Y algo que es interesante es que si nos remitimos no hace mucho tiempo atrás, parecía que las empresas más rentables y en donde uno podía o iba a elegir invertir eran las empresas más tradicionales, ¿no? Que en general las causas sociales o ambientales uno las ponía como una acción más filantrópica, y entonces yo invertí en una empresa que me garantizaba rentabilidad y por otro lado quizás hacía una donación. Esta desintegración entre el mundo de los negocios y el mundo del bien. Bueno, eso también empieza a cambiar y tiene que ver mucho con las decisiones de consumo y de inversión de estas nuevas generaciones. Cada vez aumenta más el número de inversión o de consumo en productos sustentables. No sé si todos conocen Mercado Libre, es una empresa argentina, uno de los unicornios de Argentina, una empresa de tecnología de venta a través de una plataforma. Acaba de lanzar su plataforma específica para productos sustentables, ¿no? Y yo no creo que
Mercado Libre lo haya hecho por un tema filantrópico. Ciertamente está habiendo una oportunidad de negocio atrás de eso. Y eso tiene que ver de nuevo con esto, con que cada vez más consumidores exigen responsabilidad atrás del producto que eligen comprar. Y son mucho más conscientes en la decisión de invertir. Hay muchas más chances de que estas nuevas generaciones inviertan en fondos de impacto o en empresas cuyas actividades o cuyo negocio tiene un proceso de transparencia o puedan incluso desinvertir ante actividades objetables. Vemos que las empresas cada vez se cuidan más de estar expuestas ante situaciones controversiales, y esto tiene que ver no solamente por un tema reputacional, o más bien sí, pero especialmente por cómo esa reputación puede impactar en sus ventas o en su cartera de inversores. Entonces, en definitiva, vamos al tercer paradigma que se empieza a hackear, y tiene que ver con esta desintegración entre la caridad y la filantropía por un lado y los negocios por el otro. Hoy, en definitiva, hablamos de negocios de impacto. Hablamos de ser rentables y de crear valor económico al mismo tiempo que creamos valor ambiental y valor social. Ya no es necesario trabajar 10, 12 horas en una empresa y por otro lado hacer una actividad de voluntariado. ¿Para qué hacer esto si puedo pensar en un negocio que verdaderamente ofrezca una solución a una problemática ambiental y social y que el valor económico se genere justamente a partir de esa solución? Todos habremos escuchado esta frase de hacer dinero con los pobres, que tenía tan mala prensa, ¿no? Como si pensar en aquellos famosos negocios en la base de la pirámide estuviese mal. Y hoy, en realidad, celebro que hayan empresas o empresarios o emprendedores que estén pensando cómo generar valor económico ofreciendo una solución a alguno de los tantos desafíos que enfrentamos. Y justamente hablamos de desafíos. El planeta enfrenta múltiples desafíos. Estamos rodeados de desafíos. Desde que nos levantamos y salimos de nuestras casas hasta que volvemos, hay un montón de desafíos a los que nos enfrentamos. Y esos desafíos también cambiaron, porque como todo cambia, como el contexto es diferente, evidentemente los desafíos también. 2.000 millones de personas adicionales van a haber en el mundo en el 2050. El 2050 es ya. Ese indicador nos sube la vara de los desafíos. ¿Y cuáles son los desafíos a los que me refiero? ¿Cuáles son las problemáticas que tenemos? Hay 8 personas que concentran la misma riqueza que más de la mitad de la población mundial. Cada vez que doy esta cifra realmente me parece espeluznante. La volvería a dar y la hemos escuchado un montón de veces, pero esta inequidad es uno de los tantos desafíos que tenemos. Un 80% de los bosques primarios están perdidos. 1/3 del total de la comida se tira y un 15% de la población mundial tiene inseguridad alimentaria. En Argentina estamos en emergencia alimentaria y el 33% de la comida que existe en el mundo se tira en un relleno sanitario, en un basural. El día del sobregiro, yo no sé si lo han escuchado, pero a lo largo del año, en cada año, hay un momento del año calendario en donde se produce este sobregiro, que es el momento a partir del cual los humanos hemos consumido el total de los recursos que el planeta es capaz de autorregenerarse. Entonces, el año pasado, el día del sobregiro se produjo en agosto. Este año se produjo en julio. Es decir, en julio de este año, con nuestra propia actividad, nos consumimos lo que el planeta nos puede dar. Y nosotros acá estamos hablando de generar impacto positivo a nivel social o a nivel ambiental, o incluso estamos hablando de disminuir nuestro impacto negativo producto de nuestra actividad. Bueno, la gente, los empresarios o los visionarios que están un paso más adelante que nosotros, están pensando en cómo los negocios no solo dan respuesta a los problemas ambientales y sociales, sino cómo regeneran lo que nos estamos consumiendo. Es decir, van un paso más allá. Y cuando arranqué esta conversación, lo primero que dije es que quería hablar de economía, es que quiero hablar de mercado. Y tiene que ver con cambiar un poco aquella vieja concepción de la responsabilidad social empresaria, en donde no importaba qué hacía una empresa, cuál era su actividad, cuál era su core business, podía tener una partida presupuestaria en donde asignaba actividades positivas, ¿no?
Y entonces el negocio iba por un lado y ese presupuesto iba por el otro. Acá estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de entender el mercado y de aprovechar la fuerza del mercado para traccionar sobre estas problemáticas ambientales y sociales. Entonces hay que entender la demanda. En definitiva, lo que la demanda pide es a lo que el mercado responde. Es la famosa ley de oferta y la demanda que estuvimos viendo. Hasta acá venimos entendiendo, venimos repasando cuál es el contexto global. Porque según el contexto, los desafíos cambian. Y según los desafíos, las necesidades también cambian. Y cuando hablamos de negocio, hablamos de satisfacer necesidades. Entonces, si esas necesidades cambiaron, nuestros negocios deben necesariamente cambiar también. Y en definitiva esto nos demuestra la historia. Si vamos a Wall Street y vemos qué pasó con las grandes compañías, las empresas más grandes a nivel global de los últimos 100 años, vemos que hace 100 años atrás tenían el podio de las empresas más grandes y más millonarias a nivel global la industria del metal y del acero, lo cual tiene todo su sentido. Estábamos en plena revolución industrial, o sea que esa era la necesidad y esa era... ahí estaba la demanda y ahí debía ofrecerse una respuesta. 50 años más tarde vemos compañías como Kodak, por ejemplo, increíble, una empresa de fotografía que hoy no podría existir con los smartphones. Vemos las grandes petroleras. Y hace 10 años, hace 2 años atrás, ahora, el podio de las empresas más importantes son empresas de intangibles. Apple, Microsoft, Amazon, Facebook. Son todas empresas de tecnología. ¿Y por qué pasó esto? ¿Por qué es una casualidad que estas empresas sean las más cotizadas a nivel global? Evidentemente no. Evidentemente el contexto exigía una respuesta tecnológica. Necesitábamos una revolución tecnológica. Necesitábamos dejar de mandarnos cartas. Necesitábamos dejar de cada uno de nosotros usar su propio auto para empezar a usar Uber. Necesitábamos Airbnb que compartan a través de una economía colaborativa espacios para viajar de un lado a otro. Necesitábamos una plataforma que democratice la manera de comprar. Se necesitaba una revolución tecnológica y, en definitiva, estas empresas entendieron la demanda. Por eso están como están. Y en Argentina pasó lo mismo. Los 5 famosos unicornios son empresas de tecnología. Mercado Libre, Globant, Despegar, OLX y Auto. La pregunta es, ¿qué va a pasar con las próximas 10 compañías? ¿A dónde vamos a llevar la innovación ahora? ¿Cuáles van a ser las próximas 10 dentro de ese podio? Y ni siquiera tenemos que pensar de acá a 50 años, porque ya habremos escuchado hablar del crecimiento exponencial, de que la evolución o los cambios ya no se producen de manera lineal. Antes dábamos un paso, después otro paso, después otro paso. Hoy damos un paso, mañana 10, pasado 20, después 50. Entonces, quizás tendremos que preguntarnos cuál es el próximo podio en los próximos 10 años y no 50. ¿A dónde llevamos la innovación ahora? ¿Dónde ponemos la creatividad? ¿Hacia dónde van a estar los nuevos Steve Jobs pensando soluciones creativas que dan respuestas a las necesidades actuales? Y es que la necesidad actual, alimentos, agua, energía, va a exigir poner esta innovación al servicio de las grandes problemáticas globales. Esto nos habla de un nuevo orden económico. En definitiva, necesitamos un nuevo orden económico. Sí hay una nueva economía, porque la necesitamos, porque el contexto lo exige. Y de hecho, tenemos un montón de corrientes para estudiar. Hablamos de economía social, economía del bien común, economía colaborativa, solidaria, circular, azul, verde, violeta, de todos los colores. Hay cada vez más corrientes económicas que plantean lo mismo, porque esto es como las religiones. Cada economía tiene su librito y sus postulados, pero los grandes principios postulan los mismos. Y en definitiva se trata de cómo dar una respuesta a una problemática que trascienda la mera generación de valor económico. ¿Hablamos de valor económico? Sí, por supuesto. Hablamos de empresas. Las empresas, por definición, generan valor económico. Pero estamos hablando de un triple valor, en donde la generación de la rentabilidad o la ganancia es, en definitiva, el resultado. Y hay un fin o un propósito que trasciende ese resultado concreto. Y dentro de este nuevo orden económico, necesitamos nuevas empresas. Aparecen nuevos actores. Aparecen las llamadas empresas sociales, empresas híbridas, empresas de impacto, de triple impacto. También hay muchas maneras de llamarlo. Pero en definitiva, estamos todos hablando de lo mismo. Hablamos de empresas con propósito. Y para esto les traigo
esta teoría que probablemente muchos ya hayan escuchado, es la teoría del Golden Circle que plantea Simon Sinek. Y aquí, Manuela, te voy a pedir ayuda en que me pases el primer video, en donde lo que hace Simon Sinek es plantear cuál es el propósito de las empresas o dónde está el éxito de las empresas, y analiza nada más y nada menos que Apple, una de las que veíamos en el podio de las grandes compañías globales. Perfecto, ya lo voy a poner. Bien. Necesitas que deje. How do you explain when things don't go as we assume? Or better, how do you explain when others are able to achieve things that seem to defy all of the assumptions? For example, why is Apple so innovative? Year after year after year after year, they're more innovative than all their competition. And yet they're just a computer company. They're just like everyone else. They have the same access to the same talent, the same agencies, the same consultants, the same media. Then why is it that they seem to have something different? Why is it that Martin Luther King led the civil rights movement? He wasn't the only man who suffered in a pre-civil rights America, and he certainly wasn't the only great orator of the day. Why him? And why is it that the Wright brothers were able to figure out controlled powered manned flight when there were certainly other teams who were better qualified, better funded, and they didn't achieve powered manned flight, and the Wright brothers beat them to it? There's something else at play here. About 3.5 years ago, I made a discovery, and this discovery profoundly changed my view on how I thought the world worked, and it even profoundly changed the way in which I operate in it. As it turns out, there's a pattern. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way, and it's the complete opposite to everyone else. All I did was codify it. And it's probably the world's simplest idea. I call it the Golden Circle. Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do, 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done, that's how most sales is done, and that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do, we say how we're different or how we're better, and we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We have, we always perform for our clients, do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Totally different, right? You ready to buy a computer from me?
All I did was reverse the order of the information. What it proves to us is that people don't buy what you do, people buy why you do it. People don't buy what you do, they buy why you do it. Listo, Irene, ya puedes volver a proyectar otra vez. Perfecto, ahora comparto. En definitiva, lo que plantea Simon Sinek es lo mismo que venimos hablando, es poner el foco en el propósito. Y no lo plantea desde una mirada filantrópica, sino desde una estrategia de negocios. Y en definitiva nos está diciendo lo mismo, si es que lo que moviliza, lo que inspira, es el propósito que hay detrás del producto que estoy ofreciendo. Entonces, de eso se trata esta nueva manera de hacer negocios. En definitiva, se trata de encontrar una solución que trascienda el objetivo de generar ganancias, porque eso en definitiva es un resultado. Hablamos de las nuevas empresas y entonces aquí me gustaría hacer un doble clic o un zoom in en uno de estos nuevos actores, que son las B Corps o las empresas B. Como decía, hay muchas otras empresas que están promulgando e impulsando lo mismo. En este caso vamos a hablar de estas y como también les anticipé, la idea es contarles cuál fue nuestra propia experiencia como empresa en ser parte de esta comunidad de empresas B. Lo que hace Sistema B o B-Lab es en definitiva hablar de la evolución del modelo empresarial. Este gráfico no es ni más ni menos que lo que veníamos hablando. Básicamente plantea un punto intermedio en un extremo, en donde encontramos la empresa tradicional, concebida como tal, respondiendo a un nicho de mercado y ofreciendo un producto que genera o crea valor económico y que el objetivo es la maximización de la rentabilidad. Con un camino intermedio, con conceptos como la responsabilidad social empresaria desde un punto de vista filantrópico, que estuvo muy bien en su momento y respondió a un contexto concreto, pero que también empezó a quedar obsoleto y se empieza a hablar mucho más de una responsabilidad social con la lógica de un valor compartido, ¿no? Y en donde se empieza, aquella acción de generación de valor social o ambiental se empieza a integrar al propio negocio. Entonces hablamos de negocios de impacto, en donde en el centro de mi negocio, en el core business, estoy poniendo el propósito de impacto. Y por el otro extremo teníamos las instituciones públicas, el gobierno, con sus organizaciones intermedias, las organizaciones sin fines de lucro, organizaciones no gubernamentales, que de alguna manera apuntaban a satisfacer y a responder por el interés público. En el medio, o en la conjunción de estos dos extremos, encontramos estas nuevas organizaciones híbridas, que lo que hacen es buscar un propósito de fondo. Son las empresas de las nuevas economías. Esto es un movimiento global que nace en Estados Unidos en el año 2006 a través de B-Lab y se propaga por el resto del globo, empezando por Europa y Asia, y llega a América Latina en el 2012. Cuando viene a América Latina lo traen 4 personas, uno de ellos un argentino, un colombiano y 2 chilenos. El argentino es actualmente el presidente del Sistema B Internacional, es Pedro Tarak, y cuando lo traen a América Latina le llaman Sistema B porque entienden que la idiosincrasia de América Latina apuntaba a un abordaje mucho más ecosistémico, como hablábamos antes. Entonces, si bien las empresas están en el foco, en realidad hay un trabajo de varios actores en donde aparece la academia, aparecen organizaciones sociales, el gobierno, influencers, profesionales independientes, y en conjunto trabajan con esta nueva visión, ¿no? Hoy en Argentina, en el mundo, hay menos de 3.000 hay casi 3.000 empresas B, distribuidas por 67 países y son de todas las industrias. Hay empresas de servicio, de bienes, de todos los sectores. Y si bien es nada la cantidad de empresas que hay en el mundo, porque realmente 3.000 empresas no es nada, el crecimiento es de nuevo exponencial. Desde su nacimiento hasta hoy, cada vez aparecen nuevas empresas que deciden repensar su modelo de negocio, adecuar su modelo de negocio o que nacen concretamente con un propósito de impacto. ¿Cuáles son los elementos que definen a una empresa B como tal? Básicamente son 4.
El primero es el propósito, y es un poco lo que venimos hablando. Son empresas que se comprometen a crear un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente, y eso está puesto como por encima de lo que hacen actualmente. Ese es el why del que hablábamos, ese es su modelo de negocio. Y después definen el qué y el cómo. O sea, el diseño del producto o el servicio que ofrecen está puesto al servicio de ese propósito. El segundo elemento es que precisamente este propósito no queda en una linda retórica o en una página web. Deben nada más y nada menos que modificar sus estatutos. Es decir, que una empresa B se compromete y en efecto lo hace a modificar ciertas cláusulas de su acta constitutiva, de su esencia de constitución, que son los estatutos. Esto básicamente lo que hace es ampliar el deber fiduciario de los accionistas y empieza a incluir intereses que no se circunscriben exclusivamente al aspecto financiero. El tercer elemento es la certificación. Las empresas B se han sometido a un proceso de certificación y en eso se comprometen a operar con altos estándares de gestión y transparencia, que son los que establece B-Lab en Estados Unidos, quien en definitiva es quien finalmente certifica y otorga este sello. Y además es la declaración, el cuarto elemento es la declaración de la interdependencia, en donde todas las empresas B, en definitiva, asumimos que somos parte de una comunidad y en esa interdependencia nos debemos este compromiso, este propósito, esta rendición y esta transparencia. En América Latina hay 540 empresas B certificadas, emplean a más de 30.000 empleados, generan 4.5 billones de dólares, esa fue la facturación en el 2018. Decíamos que hay poco menos de 3.000 empresas B en el mundo y acá hay algunos ejemplos de estas empresas para que vean que hay de todos los rubros, de todos los sectores y de todas las dimensiones. Hay empresas muy chiquitas y hay grandes empresas como estas, por ejemplo. Y que para el movimiento es súper importante porque grupos económicos como Unilever o Danone evidentemente son, como Natura, son influencers en la decisión y cuando el CEO de Unilever salió a hablar públicamente, a comprometerse a iniciar un proceso de certificación en sus distintas unidades, evidentemente fue un gran mensaje para muchas otras empresas. Hago la salvación de que en estos casos son grupos económicos y como tal la certificación que van generando es por cada una de esas empresas. Entonces, por ejemplo, Aguas Danone Argentina certificó aquí, pero no implica que estén en todos los países certificados. Cada uno implicará un proceso de certificación independiente. Y a mí lo que me interesa, solo para que sepan, y no quiero entrar en detalle de cuál es el proceso de certificación, pero sí una empresa B lo que hace es someterse a un proceso de evaluación 360, ¿no? Se evalúa la empresa en todas sus dimensiones, en una dimensión de gobernanza, ambiental, social, de relacionamiento con la comunidad y de su propio modelo de negocio. Y lo hace a través de una herramienta que es libre y gratuita. Cualquiera puede entrar a la página, poner B-Impact Assessment y crearse un usuario y someterse a esta evaluación que lo que permite es medir cuál es el impacto que una empresa está generando. Y es súper interesante porque más allá de la propia certificación o del interés de llegar a esto, es una herramienta concreta que permite entender o conocer de una manera objetiva o al menos bajo la respuesta de determinados estándares, que son los estándares de B-Lab, cuál es el impacto que se está generando a través de un sistema de puntaje. Y lo que a mí me gusta marcar es que esta certificación no plantea, o sea, no se separa de otros tantos estándares internacionales que hablan de lo mismo, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las normas ISO, las normas GRI, y un montón de otras normas ambientales o de estándares sociales a nivel internacional, en definitiva, están todas alineadas y aunque cada uno plantea sus propias mediciones, en definitiva, si uno hace la evaluación B, se va a dar cuenta que no es nada tan distinto a lo que ya conocemos. Es una metodología que para mí es súper útil y súper objetiva para poder medir cuál es el impacto. A veces cuando hablamos esto de la generación de valor social o generación de valor ambiental o generar impacto o triple impacto, es bastante subjetivo y entonces tener
un pack de normas o ciertos estándares que de alguna manera nos den objetividad a la medición, creo que es algo súper útil. Pero bueno, hay muchísima información sobre las empresas B. Nosotros comulgamos con estos principios y acá, Manuela, de nuevo te vuelvo a pedir ayuda para que nos compartas este segundo video en donde un poco ellos mismos cuentan de qué se trata todo este movimiento. Perfecto. Por alguna razón no nos quiere correr esta vez el video. Si quieres, seguimos y trato de solucionarlo para que lo podamos ver en un momentico. Perfecto, avanzamos y si no, después compartimos el link para que lo vean. Perfecto. Bien. Esto es un poco la introducción a lo que son las empresas B. Hay muchísimo, como le decía, para... Sí. Recuerda, porfa, proyectar de nuevo la pantalla. Ah, tenés razón, perdón, acá estoy. Ahí estamos, bien. Entonces, fuera de la teoría, un poco lo que queríamos también traer a este webinar era nuestra propia experiencia como empresa, no solo en el proceso de certificación, sino en cómo vivimos nosotros esta nueva economía o este cambio de paradigma, ¿no? Y entonces les voy a contar un poquito lo que hace Fitchit. Es una empresa que nació con el propósito de gestionar proyectos de triple impacto. Y en aquel momento, quienes encaraban estos proyectos, dentro de las áreas principales o estratégicas que trabajamos, estamos trabajando con movilidad sostenible, con desarrollo de comunidades, con gestión de residuos y residuos alimenticios. Entonces, en ese momento aplicábamos estándares internacionales en la gestión de proyectos, pero lo cierto es que en general eran proyectos que quedaban en manos de las grandes agencias de cooperación internacional, organismos multilaterales, bancos de desarrollo, organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y en ese momento estos eran nuestros principales clientes. Pero justamente fue este cambio de paradigma del que hablamos que nos empezó a hackear nuestro modelo de negocios y aparecen empresas que nos buscaban para gestionar sus proyectos o para acompañarlos en el proceso de repensar su propio modelo de negocio. Entonces, cuando yo cuento esto de este nuevo paradigma, ciertamente es algo que hemos vivido en carne propia desde la empresa y que no fue el resultado de una estrategia comercial, sino que verdaderamente empezó a suceder. Y eso nos hizo entrar en un proceso de replanteo, de introspección interna, de decir, bueno, ¿cuál va a ser ahora nuestro propósito, no? Y hoy por hoy, obviamente seguimos gestionando proyectos de triple impacto y estos siguen siendo nuestros clientes, seguimos trabajando para estos organismos, pero también trabajamos con empresas que acompañamos en lo que nosotros llamamos procesos de transformación y acompañamos a ellos a repensar la forma en la que están haciendo sus negocios y a invitarlos a pensar cómo poder, a través de su propio negocio, generar un mayor impacto positivo a nivel social o a nivel ambiental.
Entonces, finalmente certificamos a fines de este año, a principios de este año, en febrero del 2019. Este es el equipo que se puso al hombro la certificación. Y en definitiva, para nosotros fue un hito como de culminación. Por eso nos gusta invitar a las personas a que exploren esta herramienta para conocer de qué manera están generando impacto o cómo podrían realmente generar mucho más impacto, más allá de que después terminen o no terminen en una certificación y decidan o no ser una empresa B. Creo que es una herramienta que realmente ayuda a la gestión diaria, ayuda a objetivizar prácticas y políticas, y lo que un poco hablamos a lo largo de todo el webinar es, a diferencia de otras certificaciones, es una metodología que pone el foco en el negocio de la empresa y no plantea la generación del impacto positivo como una práctica aislada, sino precisamente poniéndolo en el corazón de su negocio y pensando cómo, a través del diseño de un producto o de un servicio, se satisface una necesidad que responde a una problemática global a nivel ambiental o a nivel social. Esa fue nuestra experiencia. Certificamos en febrero de este año y hoy estamos felices de ser una empresa B y de formar parte de esta comunidad. Así que desde nuestro lado es también un poco el mensaje, invitarlos a explorar estas nuevas tendencias, a conocer de qué hablan estas nuevas economías, qué nuevos actores aparecen y cómo verdaderamente desde una visión mucho más ecosistema podemos traccionar y generar respuesta a los grandes desafíos que en algún momento del webinar hablamos. Ese es un poco el espacio, estamos en tiempo como para dejar algunos minutos para preguntas y respuestas. Anuel, ahí te pido tu ayuda o que me guíes en cómo avanzar, a ver si hay preguntas de parte de los participantes. Perfecto, vamos ahora a tratar de proyectar el video una vez más. Creo que ya sí nos va a funcionar. Mientras ellos nos escriben más preguntas, aún así aquí recolecté un par. Perfecto. This is the future.
Listo, perfecto. Ya podemos entonces empezar con las preguntas. Muchas personas están preguntando que si nos podrías volver a contar, por favor, cómo se hace para registrar a una empresa B online, que tú nos compartiste una página web. A ver si nos puedes hablar un poquito más de ese proceso y decirnos nuevamente cuál es esa página, por favor. Sí, cómo no. La página es beimpactassessment.net. Si quieren, puedo compartir la pantalla y ahí les va a aparecer. A ver, Perfecto. si me dan un minuto. Entonces, aquí. Esta es la página web. Aquí está la dirección, es beimpactassessment.net. A mí me va directamente a nuestra evaluación, pero si no, van a poder encontrar ahí la posibilidad de crear un usuario. No, no estamos viendo la pantalla. Ah, ¿no? A ver, qué raro, porque está compartida. A ver. Recuerda hacer Ahí clic en la la pueden segunda ver. opción, que es compartir ventana con pantalla Completa. completa. Listo. Sí, Ahí ahí estamos está. viendo. Sí. Bien. Bueno, esta es la evaluación de Fixit, entonces ya aparece directamente el resultado de la evaluación. Pero aquí está la dirección, que es beimpactassessment.net. Entonces, entrando ahí, aparece la posibilidad de crear un usuario, y en la creación del usuario basta poner un correo electrónico y un nombre, y en eso la primera información que le van a pedir es la parametrización de la compañía. Básicamente le hacen preguntas como la cantidad de empleados, como el sector de la industria donde trabajan, y el subsector, y en función de esa información es súper importante porque básicamente lo que hace es permitir el benchmark posterior. A medida que cuando ingresen ahí, hay dos opciones. Una es realizar Manuela, me parece que vas a tener que poner en mute ahí, porque se escucha un ruido muy. Ahí está, ahora sí. Entonces, una vez que entramos a la página, tenemos B-Impact Assessment y Quick Impact Assessment. En ambos casos es la misma evaluación, solo que la evaluación rápida hace una muestra cortita de algunas preguntas. También se evalúan las 5 dimensiones, pero con menos cantidad de preguntas. Y esta es la evaluación completa, en donde al hacer clic voy a tener las 5 dimensiones en las que hablábamos, en donde se hacen las preguntas. En cada una de estos sectores, de estas áreas de impacto, aparecen un conjunto de preguntas en donde voy a ir respondiendo, y en función de las respuestas, de acuerdo al impacto de esas prácticas, de esas políticas o del propio modelo de negocio de la empresa, me va arrojando un puntaje que es el que aparece al final dentro de la pantalla principal, lo que se llama dashboard. Perfecto. ¿Y tiene algún costo de casualidad? La evaluación es gratuita, es gratuita y está online, y ahora mismo pueden crearse el usuario y empezar a explorarla. Lo que sí tiene un costo es la certificación, que se hace cada 3 años, y es un fee basado en la facturación de la empresa. Entonces, para empresas más chiquitas, el fee es mucho más económico, y para empresas más grandes es más caro. Gracias. Y de pronto, ¿qué recomendaciones tienes para las empresas que aún no cumplen con el puntaje necesario para ser certificadas como empresas B? Para mí, esa es la mayoría de los casos, y mi recomendación es que se den lugar a repensar su manera de hacer negocios, a que exploren en dónde están las oportunidades de generar impacto, y sobre todo a que vean con cuáles de esas opciones conectan, ¿no? Una empresa, en definitiva, somos las personas. Las personas somos las que hacemos empresas. Y la búsqueda de este propósito tiene que ver con justamente eso, con qué conectamos. Porque yo no le veo ni sentido ni sostenibilidad a
a generar prácticas para lograr una certificación si en el fondo no hay una verdadera intención o un propósito de generar este impacto. Y ciertamente creo que todas las personas tenemos un propósito. Entonces, mi invitación es principalmente eso, a darse lugar, a preguntarse para qué están haciendo lo que están haciendo, sean que tengan una empresa, que sean emprendedores o que estén trabajando en una empresa en relación de dependencia, como sea, desde el lugar en el que cada uno está e incluso desde el resto del ecosistema, desde el gobierno haciendo política pública, desde la academia generando conocimiento, desde la comunicación transmitiendo este conocimiento. La invitación es a repensar cuál es el propósito de cada uno y si efectivamente está llevando ese propósito al quehacer diario de su trabajo, ¿no? Súper, y con esta invitación de repensar la manera en la que las empresas hacen negocios, ¿de pronto tienes alguna herramienta o alguna metodología que quieras recomendar para poder empezar a repensar el, los valores de la empresa o el hacia dónde va la empresa, como, no sé, design thinking o alguna metodología parecida? Definitivamente recomiendo metodologías ágiles, porque así como hablábamos de que el mundo cambió, también creo que cambió la manera de hacer, de encarar este tipo de procesos, ¿no? Siempre marcamos la diferencia con el viejo proceso de consultoría, en donde uno entraba en una empresa y hacía un diagnóstico eterno y después un plan de acción casi imposible de cumplir. Bueno, la metodología es prototipar e iterar, es identificar estas oportunidades y para identificar las oportunidades ciertamente reconozco hacer la evaluación, o sea, simplemente medirse, usar esta herramienta gratuita para poder conocer, para conocer mucho más la empresa o para conocer mi negocio, qué es lo que estoy haciendo y a partir de ahí la recomendación es no ahogarse en un super plan de acción, sino empezar a probar. Y si a partir de ahí se dispara la posibilidad de generar impacto a través de mi cadena de valor, recomiendo juntarme con mis accionistas o con mis clientes o con mis proveedores y tener una conversación con ellos y ver cómo me siento. Si encuentro una posibilidad de generar impacto con la comunidad, recomiendo generar un espacio de interacción con la comunidad, probar y ver si realmente conecta mi negocio con eso o no. Esa es mi recomendación, es la famosa metodología ágil de identificar algo, probarlo, iterarlo y ver cómo me fue. Y si va por ahí, entonces sí hay todo un camino de reingeniería de negocio, de repensarlo y readecuarlo, pero ya sabiendo que efectivamente por ahí es donde uno conecta, ¿no? Excelente, y ya que nos estás invitando a utilizar metodologías ágiles, han surgido muchas preguntas porque algunas personas no saben qué es una metodología ágil. Entonces, quiero aprovechar para invitarlos a todos a ingresar al link que les voy a dejar en la parte de arriba del panel de comentarios, donde Conecta Américas en su academia tiene cursos de metodologías ágiles. Ahí van a poder aprender un poco más sobre de qué se trata esta metodología y, bueno, cosas mucho más técnicas. Entonces ahí les dejo el link a la derecha. Yo creo que con esto ya podemos dar finalizadas las preguntas. Irene, muchas gracias por tu tiempo, por todo lo que nos enseñaste el día de hoy. Y si te parece, de pronto volver a mostrar el slide donde está tu contacto, que sería de gran utilidad para todos los usuarios. Sí, claro. Aquí están mis datos, mi correo, mi teléfono. Con mucho gusto, contáctenme, háganme preguntas y espero seguir conectados. Y gracias a vos, Manuela, y a Conecta Américas por este espacio generado. Muchísimas gracias a todos por venir. Que estén muy bien.